Buenas tardes, mi nombre es William Peña, aspirante a optar por el título de abogado otorgado por la Universidad de Yacambú, y como requisito presento la investigación titulada Análisis jurídico dogmático del principio de soberanía agroalimentaria como derecho humano en las legislaciones venezolana y ecuatoriana. Situación objeto de estudio. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948, es cuando se empieza a considerar a la salud, a la alimentación, el derecho a la vida, entre otros, como derechos humanos universales, inviolables, imprescriptibles, indivisibles y progresivos, al igual que todos los demás derechos. En correspondencia con lo anterior, en Venezuela, en el texto fundamental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999, establece en su artículo 2: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos como valor superior. Y en el artículo 19 expresa que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Es decir, que el Estado debe garantizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos conforme a lo establecido en esta Constitución, en sus leyes y en concordancia con las convenciones y tratados internacionales, los cuales tienen rango constitucional. Ahora bien, con respecto al derecho humano a la alimentación, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está previsto en el artículo 305, el principio de seguridad agroalimentaria, el cual promulga un compromiso del Estado con respecto a la promoción de la agricultura sustentable como base estratégica para el desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, dando la importancia que realmente este tiene para la existencia, entendida esta como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno a esto. En correspondencia con esto, se crea la Ley de la Seguridad, la Ley Orgánica de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria en el año 2008, que señala en su artículo 4 que la soberanía agroalimentaria es un derecho propio que tiene un país para desarrollar sus planes y políticas agroalimentarias a nivel local y a nivel regional, contentiva de criterios de sustentabilidad de los recursos naturales para garantizar el autoabastecimiento de la población de productos alimenticios. Como se puede observar, el objeto de esta ley es garantizar la seguridad de la soberanía agroalimentaria siguiendo los principios constitucionales que están contemplados en ella y que garantiza que deben ser ejecutadas en el territorio nacional, y que garantizan la producción, el intercambio, la distribución, la comercialización, el almacenamiento, las importaciones y exportaciones y control de estos alimentos. Ahora bien, el concepto de soberanía agroalimentaria fue introducido por primera vez en el año 1996 por vía campesina en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, realizada en Roma, y se conceptualiza como el derecho de toda persona a tener acceso a los alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental a no padecer hambre.
Asimismo, plantean estas organizaciones campesinas que el alimento no es una cuestión de mercado, sino es una cuestión de soberanía. En correspondencia a ese criterio, Jiménez, en el año 2014, señala que la soberanía agroalimentaria se entiende como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados producidos a través de métodos sostenibles y saludables, y su derecho a definir sus políticas propias y sistemas alimentarios y agrícolas. De acuerdo a este principio, sugiere entonces la aplicación de los métodos para la producción de los rubros que requiere la población para obtener los nutrientes necesarios y bajar así los niveles de pobreza, miseria y desnutrición. A este respecto, Yupa, el año 2014, ecuatoriano, plantea que en la Constitución de la República de Ecuador y en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Agroalimentaria, los mecanismos que debe promover el Estado para el impulso de la producción agrícola local en zonas rurales, dirigido principalmente ese apoyo a los pequeños y medianos productores en el marco de la sostenibilidad, así como en las fortalezas y oportunidades presentadas en los diversos sectores de ese país, lo cual ha traído consigo que se pueda garantizar la soberanía alimentaria en el Ecuador a través del autoabastecimiento. Por otro lado, en Venezuela, para lograr el cumplimiento de la seguridad agroalimentaria, se crearon alternativas para la producción nacional mediante la afectación de tierras consideradas como no productivas y ociosas, por lo cual el Estado venezolano promovió la apertura de procedimientos de expropiación según lo dispuesto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Ahora bien, plantea en Venezuela, en la actualidad, se vive una crisis alimentaria como jamás se ha vivido en ninguna época o en ningún momento de la República Bolivariana de Venezuela. Esta crisis se manifiesta precisamente en el desabastecimiento y en la escasez de los productos alimenticios, con los consecuentes efectos negativos que ello acarrea a la salud y a la vida de los venezolanos. Esta situación nos obliga a hacer una revisión del principio de soberanía agroalimentaria previsto en nuestra Constitución como un derecho humano y que igualmente está garantizado en el artículo 305 de nuestra Constitución, en contraste con el desarrollo sostenible del sector agropecuario y la garantía de este principio en la República del Ecuador. Considerando lo antes expresado, se formulan las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el contenido y alcance del principio de soberanía agroalimentaria como derecho humano según la doctrina y la legislación venezolana? ¿Cómo es la aplicación del principio de soberanía agroalimentaria según los criterios jurisprudenciales de la legislación ecuatoriana? Y como tercera interrogante, nos planteamos cuáles son las diferencias o semejanzas que deben existir o que existen del principio de soberanía agroalimentaria en Venezuela y en Ecuador. Continuando con esto, nos presentamos los objetivos de este estudio, lo cual consideramos que el objetivo general consiste en analizar el enfoque jurídico dogmático, el principio de soberanía agroalimentaria como un derecho humano en las legislaciones venezolanas y ecuatorianas. Y entre los objetivos específicos, definir el contenido
y alcance del principio de soberanía agroalimentaria como un derecho humano, según la doctrina y la legislación venezolana. Y como segundo objetivo específico, estudiar la aplicación del principio de soberanía agroalimentaria según los criterios jurisprudenciales en la legislación ecuatoriana. Y como tercer y último objetivo específico, está previsto determinar las diferencias y semejanzas del avance del principio de soberanía agroalimentaria en Venezuela. Continuando con la siguiente investigación. ¿Cuál es la justificación y la importancia que tiene este proyecto? Primero, debemos señalar que la alimentación es una de las necesidades prioritarias del ser humano y por ende son consideradas como parte de la gama de los derechos humanos y que solo pueden ser garantizadas por el Estado. En Venezuela, en nuestro país, producto de las expropiaciones de tierras, las cuales en su gran mayoría se encontraban en plena producción, hemos visto cómo ha desmejorado la siembra de esas tierras y que han generado el despojo a los verdaderos productores del campo, produciendo una situación de escasez de altos niveles por la falta de alimentos, por la falta de producción de alimentos. En este orden de consideraciones, la presente investigación pretende abordar desde el punto de vista de la doctrina constitucional el contenido y el alcance del principio de soberanía agroalimentaria en Venezuela y Ecuador, para comprender de qué se trata y cómo se interpreta en la actualidad este principio, porque es palpable y es una realidad en nuestro país que las tierras de la gran mayoría, que conforman cerca de 30 millones de hectáreas que pueden estar produciendo, se evidencia que están adjudicadas a personas que realmente no le están dando el carácter de la capacidad que tienen estas tierras para producir y que se encuentran actualmente improductivas, y esto se refleja en una realidad muy crítica, que es la escasez de rubros alimenticios que atentan contra el derecho de la alimentación, contra el derecho a la salud, contra el derecho a la vida consagrado como derechos humanos. En virtud de tales señalamientos, es que la presente investigación la presentamos como un aporte social, por cuanto es de interés de toda la ciudadanía, tanto el derecho que tiene la salud, la alimentación y sus derechos fundamentales, así como también conocer lo que significa la soberanía agroalimentaria. También esta investigación hace un aporte académico, ya que en el país las investigaciones sobre la aplicación del principio de soberanía agroalimentaria no son muy comunes, y lo que se quiere realmente es realizar una recopilación importante de autores venezolanos y extranjeros que permitan explicar este principio tan importante de la soberanía agroalimentaria, consagrado en nuestra Constitución desde un punto de vista de la perspectiva jurídica. Por otra parte, representa un aporte jurídico, ya que mediante la recolección de la información en el presente trabajo se pueden formular los aportes necesarios con la finalidad de revisar el ya aludido principio de soberanía agroalimentaria. Por último, la presente investigación se encuentra enmarcada en la línea de investigación política y sociedad, pues la soberanía agroalimentaria es uno de los objetivos del Estado venezolano para garantizar, como ya dijimos, el acceso de los alimentos a todos los ciudadanos de nuestro país, sin excepción alguna. Continuamos con el soporte conceptual de nuestra investigación. Vamos a hacer una breve reseña de los antecedentes
Y entre estos vamos a hablar de los antecedentes históricos. Vamos a continuar con los antecedentes históricos. La actividad agrícola a través de la historia. Un breve recuento. La actividad agrícola a través de la historia ha sido uno de los elementos fundamentales para la subsistencia de la humanidad. Por lo tanto, es menester iniciar este capítulo cuando uno de los hechos o situaciones que se han dado en la evolución de la reforma agraria, debido a que representa el primer avance hacia el bienestar de la población campesina, y en ese sentido plantea Morales en el año 2010 lo que es el problema agrario. Este problema no es novedoso, no es un problema de la actualidad, no es un problema que nació ahorita, en estos momentos. Este problema existe desde el siglo pasado por las sociedades capitalistas, o muy bien por la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocas personas. Incluso señala Morales que es originaria del feudalismo y de la oligarquía rural. Por supuesto, esto hablando en términos, si se quiere, muy recientes. De esta forma comprendieron, o se ha comprendido, que el problema agrario, como la concentración de la propiedad en pocos trabajadores, pero indiscutiblemente, y hay que reconocer que esto se ha desarrollado, esto ha permitido desarrollar el capitalismo, y que es necesaria una búsqueda precisamente a este problema de la concentración de las tierras en manos de pocas personas. Y se buscó a través de esta reforma agraria una solución muy sencilla, que era precisamente la democratización, la distribución de la propiedad de la tierra, y a eso lo llamamos, como comenté anteriormente, proceso de la reforma agraria. Continuando con lo antes expresado, este mismo autor, Morales, señala que luego de las revoluciones burguesas se han dado en el mundo procesos diversos de reforma agraria en diferentes países del mundo, entre los que encontramos Estados Unidos, Rusia, prácticamente toda Asia, entre otros. Gracias a las fuerzas productivas de esos países se creó un amplio mercado interno y hubo avances en el desarrollo capitalista con la democratización de la propiedad de las tierras. Y aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, hay una experiencia tal cual lo que ocurrió con la reforma agraria en México. Igualmente refiere este autor que hubo muchas otras reformas agrarias que se caracterizaron no solamente por la distribución de las tierras entre los campesinos, sino que también representaron la nacionalización de la propiedad social de los medios de producción agrícola y la eliminación de las diferencias sociales que existían en el campo. En ese mismo orden de ideas, en cuanto a la reforma agraria, plantea Chávez en el año 2008, en lo que se refiere a la propiedad de las tierras. Señala lo siguiente: la propiedad de la tierra en Venezuela ha estado desde hace años en manos de terratenientes, politiqueros, hacendados y sicarios. Hoy, a través del proceso revolucionario de la reforma agraria, la tierra está siendo entregada a los campesinos. A partir de estos planteamientos, la población campesina venezolana ha tenido diversos mecanismos legales que le ayudan a garantizar el uso, el goce y el disfrute de estas tierras para así producir alimentos. Continuando con los antecedentes, vamos a tocar lo que son los antecedentes de la investigación. En base a los propósitos investigativos expuestos en el presente trabajo, seguidamente mencionaremos algunos estudios realizados a nivel internacional y nacional destinados al análisis del principio de soberanía agroalimentaria como derecho humano en las legislaciones venezolanas y ecuatorianas.
Yupa. A nivel internacional, en el año 2014, realizó un trabajo en la Universidad Central de Ecuador para optar al grado de abogado titulado Derecho a la Soberanía Alimentaria, Principios Jurídicos para desarrollar un sistema sostenible y sustentable en el Ecuador. Los aportes de este estudio a la presente investigación se refiere a que en naciones como el Ecuador se encuentra previsto dentro de su texto constitucional el principio de soberanía agroalimentaria, el cual se encuentra referido, tal como en el nuestro, la garantía que debe otorgar el Estado en garantizar la producción y distribución de alimentos a la población a través de políticas públicas que permiten el desarrollo sostenible del sector primario de la economía. Por su parte, Aguirre y Hernández en el año 2015 realizaron un estudio denominado el derecho autosatisfactivo, las medidas autosatisfactivas en el derecho agrario venezolano como base de los principios de seguridad y soberanía agroalimentaria, presentado como un requisito para optar al grado de abogado en la Universidad Rafael Urdaneta en Maracay. La contribución de esta tesis o de este trabajo a mi tesis se destina a establecer que las medidas relacionadas al desarrollo endógeno local del sector primario podrán garantizar los principios de seguridad y soberanía agroalimentaria en Venezuela, las cuales tienen su fundamento en los instrumentos jurídicos dirigidos a asegurar la materialización y no interrupción de la actividad agraria y la preservación de los recursos naturales renovables en el marco de la sustentabilidad. Igualmente plantea Vázquez en el año 2013 que realizó un trabajo titulado Estrategias para lograr la soberanía alimentaria en Venezuela para optar el título de abogado en la Universidad Rafael de Chací. El trabajo referido realiza las contribuciones al presente trabajo, pues se determina que dentro de los factores que han incidido en la escasez y en el desabastecimiento de los productos de la cesta básica nacional, presentado en los últimos tiempos, está referido a la falta de información por parte de la población venezolana sobre el valor que deberían otorgarles a estos grupos que satisfacen sus necesidades agroalimentarias, así como la competencia de los entes gubernamentales en la ejecución de los planes y programas necesarios para alcanzar la soberanía agroalimentaria. Continuamos con la presente trabajo y nos corresponde la sustentación teórica. Contenido y alcance del principio de soberanía agroalimentaria como derecho humano según la doctrina y la legislación venezolana. La evolución del derecho agrario venezolano como rama especial se explica y justifica por el desarrollo sostenido y constante de la legislación agraria, que indiscutiblemente produjo que el sector campesino se sintiera amparado con sus leyes, que éstas son tendientes a favorecer lo concerniente al desarrollo en el campo, incluidas las necesidades de él. En este contexto, plantea Itriago en el año 2009 que el derecho agrario venezolano en la actualidad está compuesto por una serie de principios, instituciones y objetivos especiales contenidos en la legislación, en la doctrina y en las jurisprudencias nacionales. En este sentido, el precepto constitucional establece que la agricultura sustentable para garantizar la soberanía agroalimentaria en el país está contenido en el artículo 305 de nuestra Carta Magna, que promulga como obligación específica del Estado el de garantizar
la seguridad agroalimentaria e igualmente se declara de interés nacional la producción de alimentos por ser fundamentales para el desarrollo social y económico del país. En este mismo orden de ideas, en ese mismo orden se contempla o fue creada la Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria, de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria en el año 2008, y señala esta en el artículo 4 que la soberanía agroalimentaria es un derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas. Igualmente expresa en esta ley, en su artículo 5, que la seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el Estado en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional para garantizar a toda la población la disposición, el acceso, el intercambio y la distribución equitativa de los alimentos de manera sostenible. Continuando con nuestra presentación y en concordancia con lo anterior, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario tiene contemplado en su artículo 1 que esta ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural, integral y sustentable con un plan estratégico enfocado a brindar seguridad agroalimentaria, protección de la biodiversidad y la expropiación agraria por inoperancia o desuso de tierra y a la eliminación del latifundio y la tercerización. Por otro lado, la aplicación del principio de soberanía agroalimentaria según los criterios jurisprudenciales en la legislación ecuatoriana está contemplado en el artículo 281 y expresa lo siguiente: la soberanía agroalimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar a las personas, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades alcance y autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados, de forma permanente. Al respecto, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Agroalimentaria, creada en el año 2009 en la República de Ecuador, establece en su artículo 1 que tiene como finalidad reglamentar las acciones que deberían tomar en cuenta el Estado ecuatoriano para garantizar el principio de soberanía agroalimentaria. ¿Cuál es la sustentación legal de este proyecto? Este trabajo tiene la sustentación legal cuando hablamos en el marco jurídico ecuatoriano, nos referimos a que está contemplada en la Constitución de la, cuando hablamos en el marco jurídico venezolano, se plantea que está contemplado este principio, este trabajo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y en la Ley de Tierras y Desarrollo Urbano. Y dentro del marco jurídico ecuatoriano está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Agroalimentaria. Y como referencias jurisprudenciales las encontramos en una jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la magistrada Luis Estela Morales en el año 2013, así como una referencia jurisprudencial o una jurisprudencia emitida por la Sala Político-Administrativa como ponente el doctor Levi Serpa, y hablaba precisamente sobre el principio de soberanía agroalimentaria. Ya para finalizar, la orientación procedimental de este trabajo, de este proyecto, su naturaleza de la investigación es un modelo cualitativo de tipo documental, diseño bibliográfico y con un carácter jurídico dogmático.
Asimismo, las técnicas empleadas para la recolección de datos se realizaron a través de la observación o los estudios documentales, así como la presentación resumida de diferentes textos. Y las técnicas para el análisis de este proyecto, las técnicas de análisis de la información, se realizó un resumen analítico y un análisis crítico. Muchas gracias.